Buen día. Bueno, hemos estado hablando de la persona de Cristo. Puntualmente, en el día de ayer hablábamos de Cristo como la figura del sumo sacerdote, como intercesor, como mediador. Y leíamos que Cristo viene de la orden del sacerdocio de Melquisedec. Entonces la pregunta puntualmente es la siguiente: si tenemos alguna explicación bíblica para decir de que podemos encontrar una figura de un Cristo preencarnado cuando hablamos del sacerdocio según la orden de Melquisedec. No sé si entiendo la conexión, entiendo la pregunta que si podemos ver un Jesús preencarnado en el Antiguo Testamento, entiendo esa pregunta. ¿Cuál es la conexión al sumo sacerdote? No, puntualmente es eso, si podemos ver la imagen de Cristo Ok. preencarnado. Sí. Bueno, brevemente, yo creo que sí. El problema es que tenemos que ver dónde está Jesús verdaderamente, porque hay muchas personas que ven a Jesús en todos los lugares, y yo me recuerdo preguntándole a un teólogo del Antiguo Testamento la pregunta, por ejemplo, cuando hay una manifestación de un ángel, no es necesariamente Jesucristo. Vemos en Apocalipsis un ángel hablando a apóstol Juan, y Juan va a alabar el ángel, y el ángel dice: no me alabes a mí, porque él no es Dios. Pero el teólogo me dijo, cuando ve una manifestación de un ángel, tenemos que hacer unas preguntas. Primero, esa manifestación habla como Dios, está haciendo cosas que Dios nada más puede hacer, está recibiendo alabanza que nada más que Dios puede recibir. Así que tenemos que dar una pregunta, pero vemos diferentes lugares cuando hay una manifestación que se llama, no sé en español cómo se traduce, el ángel del Señor, que se puede ver si se preguntan estas preguntas, que sí, ese ángel del Señor está diciendo cosas que nada más Dios puede decir, está haciendo cosas que nada más Dios puede hacer. Sí, acá veo que Scott está buscando el caso del libro de Jueces. Ya encontró el pasaje donde Josué lo ve al ángel del Señor y le rinde tributo de una forma, así que... Quizás para añadir esto, realmente hay en el Antiguo Testamento la expresión Malach Yahweh. Y esta unidad en esto, pues sí, encontramos la persona más importante en todo el Antiguo Testamento. A cada evento de la historia de la salvación, Él está. Desde el principio así, y con Abraham, por toda la historia, hasta donde vamos a tener el templo, hasta al final del Antiguo Testamento, este Malach Yahweh está presente. Y sí, como tenemos en Juan 12, pues habla de cómo es Cristo quien vio Isaías, cuando está citando Isaías 6. Realmente esto sería una teología bíblica desde el Antiguo Testamento y hasta lo que nuestro hermano estaba tratando hoy, cómo es la relación entre el Padre y el Hijo. El Hijo es el enviado, el ángel, en el sentido de es el enviado con el mensaje, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y Él envió a sus apóstoles. Hay esta relación de Padre que ha enviado al Hijo, y el Hijo ha enviado a sus discípulos como apóstoles, y ellos tienen la autoridad del Hijo. Pero esta pregunta de la presencia del Cristo en el Antiguo Testamento,
tenemos este asunto del Malach Yahweh por todo el Antiguo Testamento. ¿Y Malach qué es? Malach Yahweh, por supuesto, es la palabra del enviado, el ángel, que tenemos el ángel del Señor. Yo creo que también cuando creo que usaste la palabra encarnación, creo que la encarnación es un evento en la historia, en el tiempo, es un evento que pasó en realidad, que Jesús pasó de ser espíritu, si digamos así, a ponerse el carne humano. Eso pasó en Belén, en tal año, en tal lugar, es un evento, y de ahí en adelante Jesús es 100% carne y Dios juntos. Creo que quería agregar eso. Sí, y como Martin está usando el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, muy fuerte, Juan saca la conexión que Jesús mismo hace de él con Yahweh, porque él usa el frase yo soy, no accidentalmente, pero con el propósito para que pudieran ver que Jesús es el yo soy del Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Dónde anda el micrófono? Bueno, ¿quién va a ver la siguiente pregunta? Ese salterío, un salterio. salterio, si de ahí es que saltan en algunas iglesias. De esa palabra sale el Claro, saltar. ¿Qué es eso? Claro, la palabra realmente originalmente es decir que tenía que ver con un instrumento de cuerdas, pero como pues usamos en inglés, que realmente tiene que ver con todo el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es un libro para orar, pero también a cantar. No. ¿Cómo? No, no es de saltar. Sí. Tampoco de saltar. Sí. Bueno, a ver, siguiente pregunta. ¿Sí? A ver. No una pregunta en sí, pero bueno, yo quiero aprender también, así que me considero alumno todavía, ¿no? Hay mucho, a ver, los tiempos peligrosos es cuando todos somos opinólogos, y lo peor es cuando de las opiniones se hacen doctrinas a veces, ¿no? La conferencia Solo Cristo me conmueve mucho porque es hablar de la persona más importante que nosotros como seres humanos hemos tenido oportunidad de decir, lo conocemos, por la fe nosotros y testimonio que estuvo. Hablando de el nombre de Jesús, que creo yo que lo único que faltó profundizar en esta conferencia es el nombre, que es sobre todo nombre. Entonces, me gustaría escuchar y aprender, obviamente, porque hoy se habla, por ejemplo, de Jesús de Nazaret, ¿sí? Nazaret era una región, algo geográfico. Otros invocan el nombre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Entonces, dice la palabra, no hay otro nombre dado debajo de los cielos, dado a los hombres que podamos ser salvos. El Padre ese que le dio un nombre que lo exaltó hasta lo sumo, que es por sobre todo nombre. Y a veces por una cuestión de traducciones, una cuestión de lenguaje, hay quienes llaman realmente Jesús a Jesús, otros que llaman Yahshua, otros, o sea, hay muchas de esas cosas. Entonces me gustaría si podemos enriquecer esto sobre cómo referirnos a nuestro Salvador principalmente, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay un jugador que se llama Jesús, el carnicero se llama Jesús, ¿entienden, no? Entonces, quizás para la iglesia es bueno saber el alto nivel de responsabilidad que tenemos de mencionar su nombre, ¿no?
¿Cómo es la pregunta otra vez? Sí, es la verdad que realmente tiene esta raíz de hebreo, de Josué, y significa Jesús, es decir, Yahweh, así Jehová salva. No sé cómo es la pregunta entonces. No. Lo que pasa es que hoy en día muchas iglesias enseñan, por ejemplo, a ver, perdón, gracias. Temo mucho porque hay muchas herejías y mucha falta de respeto en esto. Entonces, por ejemplo, hoy en día alguien quiere conocer algo y en vez de ir a la escritura va a internet. Y hoy tenemos, los pastores tenemos un serio problema porque la gente quiere estudiar por internet y no la escritura. Entonces, por ejemplo, hay páginas que son realmente muy peligrosas porque dice que Jesús significa, traducido no sé de dónde, ahí está el cerdo. Así dicen. Ahí está el cerdo. Dice que es muy fuerte esto. Y hay iglesias que están tomando que ya no hay que decir Jesús y todas estas cosas. Entonces, la pregunta es esta, para hacerla más clara, disculpe que capaz que no fui claro. ¿Cómo enseñamos a la iglesia a orar? O sea, el Padre le dio un nombre, ¿sí? Es referirnos Kyrios, Cristo, Jesucristo, para no caer quizás en el nombre, quiero que se entienda, Jesús se llama el verdulero, Jesús se llama el vecino, o sea, no decir, es muy vulgar el nombre, ¿se entiende, no? Entonces, quizás cómo es la manera sana de poder decir, hermanos, la Escritura nos enseña a referirnos a nuestro Salvador de esta manera, ¿sí? ¿Se entiende, no? No sé si estás hablando un poco del asunto de que sí, usamos bastante el nombre, por ejemplo, en México, cuando hay uno que tiene el nombre Jesús, pues es Chucho o algo así, cambia la manera de hablar de esta persona. Por ejemplo, nuestra nieta, pues, tiene 4 años y, pues, fue adoptada de un orfanato allá en Cusco, Perú, y muy recién llegada la casa de los Ardiles, allá que viven muy cerca de nosotros, nuestra hija, y había una pareja este verano con nosotros, pues él es un físico terminando su PhD en físico y todo esto allá en la universidad, pero su nombre es Jesús. Y Tommy, mi yerno, dijo, no puede entrar aquí diciendo soy Jesús, porque mi hija, ¿cómo? Por fin llegó a nuestra casa. Claro, el asunto realmente tenemos que estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo nuestras oraciones que sí, oramos al Padre por medio del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que no podemos orar diciendo Jesús o algo así, pero esto sí es el patrón que tenemos. Yo creo que es algo realmente que los hombres quieren hacer siempre algo diferente, espectacular, algo nuevo. Y la Biblia es algo muy sencillo, realmente profundo, pero hay sencillez, no hay que hacer las cosas tan... Yo diría de que también es bueno entender que Él se llama Jesús. Cristo es su título. Cristo es Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Entonces es apropiado obviamente decir Jesucristo, pero su nombre es Jesús. Y el hecho de que tenga un nombre humano y que también el carnicero se llame Jesús, no lo veo como malo, porque Él vino a habitar entre nosotros. Pero también tiene esa profundidad de contenido teológico,
primero la conexión con Josué del antiguo y después el significado del nombre, Jehová salva. Entonces vemos en su nombre justamente la maravilla de la encarnación. Así que quizás ayuda para explicar en la cultura qué significa el nombre. Que hoy en día en castellano, antes era que el nombre está relacionado con la persona y era como un contrato. Porque muchos no entienden qué significa en el nombre. Y cuando Cristo dijo, yo envié mi nombre como mi Padre me envía a mí, yo encontré que esto ayuda a que la gente entienda qué es orar en el nombre de Jesús. No, solamente estaba como imaginándome en los tiempos de cuando Jesús caminaba en la tierra, ¿no? Que él tenía su madre, sus amigos, sus discípulos, y ellos tenían que identificar con él cuando querían hablar con él. Él tenía sí un nombre, pero vemos muchas veces también un nombre es conectado a un ser, ¿no? Identifica un ser. Y vemos muchos tiempos cuando se acercan a Jesús también, no solamente su nombre, pero Rabí, Señor, ellos se dieron cuenta que era más que solo como un nombre. También identificaron a Él por su nombre, pero también por su título, por lo que su ser, lo que es, ¿no? No sé si me explica, pero... Nada más que 2 puntos y después otras preguntas. El primer punto, hay un peligro en los estudios de palabras, sea hebreo o griego, lo que sea, y lo que yo he aprendido es que palabras realmente no quieren decir nada, solamente. Una palabra se puede definir nada más que cuando está en un contexto. Por ejemplo, en los Estados Unidos se usa la palabra perro, pero perro puede ser un animal o alguien puede decir esa palabra a una persona que es buena amistad, mi perro, claro. Algo así, o con mala intención, mira qué perro tú eres. Así que la palabra perro realmente no quiere decir nada. Claro. Hasta que se pone en un contexto. Así que eso es importante porque hay muchos cristianos que dicen, mira, esta palabra es griego y viene de acá y de allí, de ese lugar, y quiere decir eso. La palabra realmente no quiere decir nada hasta que está en un contexto. Así que tenemos que tener un cuidado cuando estamos haciendo estudios de palabras individualmente en los lenguajes originales. El segundo punto, hablar del nombre de Jesús es hablar de el carácter y de la naturaleza, de quién es Él y quién ha hecho. Como el nombre de Dios no es nada más el nombre de Dios, pero es quién es Él en su carácter y su naturaleza. Así que cuando se dice que no hay otro nombre, no quiere decir que Jesús es el único nombre, y es que la persona, quien es Jesús, por lo que ha hecho su vida perfecta y su muerte sustituta, en esa persona que se llama Jesús, pero en esa persona no hay otra persona con ese carácter, con esa obra, en ese nombre, es la persona entera y el carácter. Perdón, en lo que se refiere al nombre, que es particular, ¿no? Pero yo lo hago en Hermano, hay unos que tienen bastantes años aquí, ¿no? No se escucha. Bueno, yo creo que yo lo relaciono en mi forma personal, ¿no? Porque creo que hay un Jesús personal para cada uno. Y yo he pensado mucho en eso, en cómo llamarlo, cómo dirigirme a él. Y el tema es que
yo lo asocio así. A mí me resulta práctico de esta forma. O sea, Jesús fue su nombre humano, pero Cristo para mí es un hombre resucitado, es el Jesús resucitado y salvador. Entonces, a mí personalmente me sirve el Cristo Jesús, porque ahora es el resucitado, o sea, ya no vive entre nosotros, ya resucitó, es decir, pasó su tiempo, murió y resucitó. Entonces, en mi forma personal, ¿no?, en hablar en el Cristo Jesús, me da la imagen de esperarlo, porque Él ya no está entre nosotros, está glorificado con su Padre, ¿no? O sea, un poco. Yo creo que quizás es bueno eso de ir definiendo la relación de uno con el Señor. En cuanto a los nombres en sí, es cierto de que eso de Cristo habla de su rol, hace referencia a su resurrección, y es bueno mantener eso en mente y que sea parte de nuestra teología personal y de nuestra vida devocional. Pero por algo tiene todos los nombres. Se llama Emmanuel, por ejemplo. Eso también debe ser parte. No debemos aislar un concepto y desmerecer otro concepto, obviamente, sino que en el abanico de títulos y nombres encontramos una visión completa y balanceada de quién es el Señor Jesús. Entonces, por algo están todos esos nombres, así que nada más que eso diría. Sí. Bien, yo quería plantear una pregunta, pero no sé si será... Pues ya sacó la Biblia, así que... No, la pregunta mía, siempre esto surgió charlando con un amigo que me decía, ¿por qué tienen que convertir a otras personas? Este amigo no es creyente. Y me decía, si hay gente en el mundo, en la historia, que se ha muerto sin saber de Jesús, entonces, ¿para qué quieren meter a Jesús en todo? Es un amigo ateo. Y una vez charlando con una persona, me refirió a este pasaje que está en Romanos capítulo 2, del versículo 12 al 16. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La pregunta, para no hacerla tan compleja, es, todos vamos a pasar por el juicio de Dios y Jesús es el que nos salva por su sangre. Pero mi pregunta era esta, para pasar a la gloria, ¿vamos a tener que pasar por Cristo? Y por su sangre necesariamente aún los que hayan vivido antes de que Jesús haya muerto. O sea, eso por ahí me tiene un poco confundido en el sentido de que nadie viene al Padre si no es por Cristo y por su sangre. ¿Y qué de aquellos que no han escuchado sobre esto? O aún los mismos judíos, aunque la misma Biblia aclara que decía que los sacrificios los hacían mirando lo que venía en el futuro, pero los que no han escuchado de él, esa es mi pregunta, y si tiene relación con este pasaje. ¿Quién se anima? Estás predicando sobre Romanos. Así que ya No, pero esa pregunta es más amplia. Creo que oí en la pregunta principalmente algo de un debate. Okay, que hay, quería hablar acerca de debate cristianos unos con otros, primeramente. El versículo que me viene a pensamiento es en Efesios 6, versículo 12. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo
de tinieblas contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Rápidamente, 2 puntos. Es fácil entrar en debates unos con otros cristianos. Los cristianos no son nuestros enemigos. Y también los no creyentes no son nuestros enemigos. Así que tenemos que hablar de una manera que damos gloria al Señor con humildad. Cuando hablamos de cosas así, que tenemos diferencias, y a ir a la Biblia y a estudiar la Biblia. Y ahora, cuando hacemos eso, vemos desde el principio que por Adán entró el pecado al mundo entero y la condenación, nos dice Romanos 5, Pablo en Romanos 5:12 y adelante. Así que de eso estamos en el mismo entendimiento, ¿verdad? Que Adán pecó y de Adán merecemos todos, heredamos todos su pecado y su condenación y su corrupción. Así que somos heredores del pecado de Adán, de la corrupción y de la condenación. De ahí no hay pregunta, ¿verdad? Que estamos de cuenta, estamos de mismo pensamiento ahí. Así que Dios es juicioso si condena a 100% de ser humano, porque somos pecadores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así que no hay nadie, ni una persona que merece salvación, ni una persona. Dios es juicioso si condena a 100% de personas, incluido a Adán y Eva. De eso no hay debate. Así que los que son salvos por la gracia del Señor. Si salva a uno, Él es glorioso en la salvación de un individuo y la condenación de todo el mundo entero. Él es juicio y glorioso cuando la ira cayó en Génesis 6 a 8, en el día de Noé. Él es juicio y glorioso en Génesis 11, cuando cayó la ira ahí en Babel. Él siempre es juicioso. Él fue juicioso cuando fue justo cuando dejó caer la ira de él en Egipto. Él siempre es justo y glorioso. Así que en eso no hay debate. Lo que nos dice Romano 1 es que todos estamos condenados porque sabemos que hay un Dios y todavía lo negamos. Los judíos están salvados por fe, como dijiste, mirando a la promesa que viene. Nosotros en este día estamos salvos por fe en las promesas que vinieron, mirando para atrás a la cruz. Pero siempre salvación es por la promesa de Dios a dar, de Génesis 3 y 15, un hijo de la mujer que va a vencer la serpiente. Y siempre salvación es por Jesús. Algunos miraban adelante a la revelación de Jesús, como nos dice Pedro, y nosotros miramos para atrás, conociendo que Jesús se ha revelado. El que no cree en Jesucristo no tiene salvación, pero la condenación lo merecemos todos. Muy sencillamente, todos los creyentes sí hemos pasado por el juicio de Dios en Cristo Jesús. Él recibió en el cuerpo de Él el juicio por nosotros. Sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Esto sí es lo que dice Romanos 2. Si entiendo bien tu pregunta, la respuesta es en realidad todo el libro de Romanos. Hay que seguir el argumento del libro de Romanos. Empieza con la condenación universal, todos bajo juicio. Después habla del plan divino de Dios, la propiciación por medio del Señor Jesús. Capítulo 5, apenas alguien se anima a morir
por un hombre justo, pero nosotros aún siendo pecadores, Cristo muere por los pecadores. Y después llegando al capítulo 9, habla de la elección, un profundo misterio que Pablo no lo termina de explicar porque resume ese pasaje al final simplemente en una doxología. Gloria al Señor. No llegamos a entenderlo todo, pero hay un subpunto que es de suma importancia, que no termina de cerrar todas las distancias, pero que debemos siempre tener en cuenta. Y en medio de ese argumento, de ese desarrollo del concepto de la elección de Dios y el juicio, la justicia absoluta de Dios, en capítulo 10 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La respuesta es que no hay forma. Ahí está la respuesta. No hay forma, pero no termina y dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces tenemos que llegar a ese punto. Yo no sé si te puedo dar un resumen filosófico o lógico que termine de cerrar todas las distancias que abre esa pregunta. Lo que nos queda es gloria al Señor por su elección y el mandamiento de llevar las buenas nuevas de Jesús a las naciones. Hebreos capítulo 1 dice que Dios ha hablado muchas veces de distintas maneras a nuestros padres en otros tiempos por medio de los profetas. Yo veo una providencia de Dios para anunciar. Siempre Dios ha mostrado la forma cómo iba a anunciar. Y luego aparece Cristo, ahora por medio del Hijo. Y probablemente por lo que dice Hebreos capítulo 11, el primer salvo por la fe fue Abel. Porque dice, por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio. O sea, ya hubo una expresión de fe en la gracia y en la providencia de Dios. No dice Adán, sino dice Abel, el Hijo. Y probablemente haya sido el primero que se convirtió por la fe, porque figura acá en Hebreos 11. Entonces, creo yo que Dios se glorifica en su decreto eterno, dando cumplimiento con salvar a sus escogidos. Y creo yo que nosotros podemos llegar al límite de lo que nosotros podemos entender, entendiendo que tenemos un Dios misterioso que reveló lo que quiere revelar, y podemos encontrar que Jesucristo logró la salvación de su pueblo, a quien el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Una pregunta. Sabemos que el dualismo ha entrado así en nuestras iglesias. Por ejemplo, hay los que llegan a la iglesia y pues todo muy bien vestidos y muy piadosos y todo bien, pero ¿cómo es que manejan su negocio? ¿Cómo es que no pagan sus impuestos? Pues creo que es algo que es muy práctico en todo esto. ¿Cómo es que vamos a aplicar el mensaje que hemos recibido? No sé si algunos de estos hombres tienen algo para compartir con esto. Yo estoy medio dormido todavía, así que... David puede comenzar si quiere. Tengo otra, pero si querés terminar con... Creo que yo sentí tu pregunta como diferente a cómo empezaste. Como empezaste hablando con el ateo, el amigo, y con el pasaje que compartiste me hizo recordar algo que quizás puede ayudar en la apologética. No cambia las verdades
se basa más bien en las verdades que hay en Romanos y todo eso, pero de pronto ayuda a aterrizarlo un poquito. Quizás tu amigo ateo al principio no quiere escuchar del libro de Romanos. Es Timothy Keller, uno que citó el pastor Juan en la primera noche, escribió un libro que se llama En defensa de Dios, en español se llama En defensa de Dios. Y creo que en ese libro y en otras predicaciones él desarrolla la idea de que aún con nuestros amigos ateos, ellos dicen cosas de lo que esperan de los demás y cómo deberíamos vivir. Y que si escribieran todas esas cosas que ellos han dicho, aun siquiera en una semana, en esa misma semana ellos mismos no cumplen lo que ellos esperan de los demás. Y de esa manera es una entrada en la parte apologética de decir que realmente ellos también tienen una ley y ellos tampoco son capaces de cumplir esa misma ley. Obviamente hay mucho más detrás de todo eso, pero de pronto ayuda un poquito en aterrizarlo, en tratando de compartir con él. Y añadiendo a eso también, cuando estamos hablando con los que no son creyentes, no sé por qué, pero muchos de nosotros nos gusta la forma de evangelismo por debate, pero no es buena forma. Hay un cristiano que se llama Randy Newman, que era judío y vino a conocer a Cristo, y el propósito de él es cuestionando evangelismo. Por ejemplo, en vez de atacar a una persona, pregúntale cosas y pregúntale a ellos qué es lo que ellos creen, porque cuando uno da una pregunta se merece una respuesta. Y lo que pasa cuando uno está atacando y atacando y atacando, uno no está pensando, pero cuando uno da una pregunta, la persona es como se ve la máquina trabajando allá arriba y tienen que dar respuesta. Y muchas veces cuando están dando la respuesta de la misma pregunta que te están preguntando, ellos no tienen respuesta. Así que... como Jesús con los fariseos. Sí, exactamente. Yo creo que es bueno tener una conversación y dar preguntas, pero y cómo tú, ¿qué es la respuesta que tú tienes para este problema filosófico realmente? Porque en una cosmovisión, todos tienen cosmovisión, y la cosmovisión está tratando algunas preguntas. El filósofo Ronald Nash decía que una cosmovisión está tratando de dar respuesta a preguntas de Dios. ¿Hay Dios? ¿No hay Dios? ¿Cuántos dioses hay? La pregunta del ser humano, ¿de dónde venimos nosotros? ¿Somos espíritu y cuerpo? ¿Espíritu nada más? ¿Cuerpo nada más? Preguntas de epistemología, ¿cómo se sabe la verdad? ¿Cuál es la verdad? La ética, ¿qué es bien, qué es mal? Y cosas de qué pasa después de esta vida. Todas las cosmovisiones están tratando de dar respuesta a esas preguntas. Así que todos como seres humanos tenemos esas preguntas. Así que en vez de debate, vamos a conversar y darle la pregunta. ¿Y qué tú crees que pasa después de esta vida? ¿Y qué tú crees de dónde vinimos? ¿Y qué tú crees, hay Dios o no hay Dios? Y conversar así. Bueno, muy bueno eso. Una última cosa y ya pasamos. Muy buena pregunta, despertó muchas cosas. También a veces cuando alguien plantea esa pregunta, ¿qué de la persona que no sabe? Las escrituras tienen una respuesta y es de que la verdad es que sí saben. Romanos dice de que hay suficiente información simplemente viendo la creación. Y en el mundo moderno hay lugares donde quizás hay personas que no conocen el nombre de Jesús, puede haber lugares, pero en general, pensando en nuestro mundo nada más, la mayoría de la gente tienen acceso a información. La Biblia aclara de que aún sin internet y sin
los medios modernos, sin los millones y millones de Biblias que se han... existe suficiente información en nuestro ambiente como para que no podamos justificarnos frente al Señor. Así que, bueno. Una última pregunta, porque para mí es una pregunta cómica realmente. Cuando viene un ateo y pregunta de la persona que está en la isla solamente, realmente es cómica, porque la respuesta que le puedes dar, bueno, vamos a hablar de esa persona después, pero tú no estás en la isla. ¿Y qué crees tú? ¿Qué crees tú? Porque hay muchas veces que ateos y no creyentes están preguntando, pero realmente no quieren respuesta. Así que tenemos que tener cuidado en la apologética, porque nos podemos perder en la apologética, porque si estamos interesados a dar respuesta y respuesta, los que no son creyentes nunca van a terminar de preguntar. Así que tenemos que tener cuidado. Bueno, gracias a cada uno de ustedes, los que han venido, los que preguntan, y qué bueno porque esto levanta más preguntas todavía. Realmente, y es bueno, creo que me gustó mucho lo que dijo uno de ustedes, que cada uno o cada gente tiene su cosmovisión. Y eso si no lo entendemos, nunca vamos a poder realmente llegar con el Evangelio. Si yo quiero imponer una cosmovisión, entonces no estoy realmente predicando a Cristo. Estoy tratando de cambiar una cosmovisión por otra, pero no estoy predicando el Evangelio de Cristo, que es distinto. Entonces creo que es bueno entender lo que estamos viendo y es bueno que se levanten todo esto porque hay todavía, como se dijo, mucha información sobre el mundo alcanzado y también hay mucha información sobre el mundo no alcanzado. Y como dijo Samuel, nos resta esta gran pregunta, que ¿quién va a ir? ¿Y quién va a predicar? Y sabemos que no es porque uno vaya que la gente se salve, pero sí es una parte y responsabilidad de la iglesia ir y predicar el Evangelio en su contexto y fuera también de su contexto, ¿sí? Bueno, agradecido de cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, gracias por sus ministerios y vamos a tomar un pequeño descanso, vamos a tomar un café o un jugo y luego volvemos para la última plenaria con el hermano Juan.